Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí y caminemos juntos en la esperanza. Me viene a la cabeza una conversación con una persona que sabía mucho de arte. Creo que estábamos hablando sobre cómo mirar un cuadro, una obra de arte, y él dijo que los grandes cuadros hay que mirarlos de lejos, desde la distancia. Las cosas grandes, decía él, imponen distancias grandes. Si la distancia se reduce, a veces asoma el vértigo, como cuando te acercas demasiado a un gran abismo. Y otras veces, decía esta persona, lo que sucede cuando la distancia se reduce es que te puede parecer que lo grande se hace pequeño, y te puedes acostumbrar al misterio, y eso es lo peor que le puede pasar a una obra de arte. Cosas grandes, distancias grandes, respetos grandes. Así decía él. Y yo, tengo que reconocerlo, no sé si entendí muy bien lo que quería decir, porque yo de arte no entiendo mucho, pero él sí, y supongo que por algo lo diría. Hay cosas que tendemos a mirar con cierta distancia, porque son demasiado grandes, y acortar las distancias es arriesgado. Esta es la idea con que yo me quedé. Bueno, pues al leer los primeros versículos del Evangelio de hoy, Señor, he recordado este episodio. Una más de esas conexiones neuronales misteriosas, supongo. Nos cuenta San Juan hoy que Jesús decía a los judíos: «Mi Padre sigue actuando y yo también actúo». Y el evangelista añade: «Por eso los judíos tenían más ganas de matarlo, porque no solo quebrantaba el sábado, sino también llamaba a Dios Padre suyo, haciéndose igual a Dios». Claro, Señor, tú te referías a Dios como tu Padre y le tratabas así. Y basta leer otros pasajes del Evangelio de San Juan para encontrar otras pruebas de esto. Y claro, esto pone a rabiar a los judíos que te escuchaban, hasta el punto que querían matarte. Las palabras también imponen distancias largas o distancias cortas. Y claro, Jesús, tu pueblo trataba a tu Padre Dios con distancias largas. Yahvé, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, Adonai, Elohim, el que es. Así dice Moisés, el que es me ha enviado a vosotros. Distancias largas para algo que era lo más grande, o sea, Dios mismo. Y también el culto de tu pueblo, Señor, era un culto de distancias largas. El pueblo aquí y Dios con Moisés en la montaña. El pueblo aquí y Dios en el Sancta Sanctorum del templo. Y de golpe apareces tú, Señor, y empiezas a tratar a Dios como Padre. Incluso en una ocasión los evangelios nos dicen que lo haces con el diminutivo, Abba. Claro, estas son palabras de distancias cortas. Un padre es, o debería ser, y así uno se lo querría imaginar, como lo más cercano. La relación entre un padre y un hijo es una relación de distancia corta, o así debiera de ser. Decir padre, decir papá, decir hijo, es decir cosas de distancia corta, de cercanía, de proximidad, de inmediación. Y esto, para quienes te escuchaban, Señor, les sonaba casi a blasfemia. Claro, siempre podemos pensar que los fariseos y demás eran los malos de la película, los tipos obtusos y fanatizados que montaban una escandalera por nada. Y aunque puede haber parte de verdad en esto, también corremos el riesgo de ser un poco injustos. Porque para ellos, y quizás para nosotros si estuviéramos en su pellejo, aquello sonaba a escándalo. Y es muy comprensible que les sonara así. Si yo me meto Jesús en su piel,
en su contexto, la cosa es clara. Cosas grandes, distancias grandes, respetos grandes. Yahvé, Adonai, Elohim, el que es. Y así lo había querido Dios mismo. No era solo una actitud de temor y de respeto del pueblo, era también lo que Dios mismo había establecido. Y de repente tú, Jesús, apareces y le llamas Padre, Papá. Y no solo eso, sino que nos enseñas a hacer lo mismo. Nos dices que podemos hacer lo mismo, porque Él, Dios, es también para nosotros Padre, Papá. Que Dios ama la distancia corta y quiere que le tratemos con distancias cortas. Que Dios ha ido preparando a su pueblo, a sus hijos, a nosotros, para acortar las distancias. Y que con Jesús llega el momento de acortarlas del todo. ¡Qué grande eres, Señor! Y qué grande es tu Padre Dios, nuestro Padre Dios. Me gustaría, Señor, aprender a tratarte con distancias cortas. Y claro, esto puede parecer fácil, pero curiosamente, a veces es difícil, o menos inmediato de lo que puede parecer. Porque acortar distancias con lo grande, con lo inmenso, con lo eterno, genera vértigo. Como a veces, pues en una excursión al monte, ¿no? Te acercas a un gran abismo o a una gran cima y notas que aquello ejerce una especie de fascinación, de magnetismo que te arrastra. O cuando estás en la playa y te zambulles en el agua y empiezas a alejarte de la costa y entonces te acercas, te adentras en el mar abierto, inmenso, inabarcable, y parece engullirte. Parece que se te impone y que te lleva. Y uno preferiría alejarse un poco, tomar distancias, para recuperar un poco de libertad, para deshacerse de la sensación de que eso se nos echa encima y nos abraza, avasallándonos casi. Yo quiero, Señor, tratarte con distancias cortas. Y te pido ayuda, Jesús, para sobreponerme a ese natural vértigo y dejar que tu grandeza se imponga, poderosa, magnética, y que me abrace la inmensidad del mar, la profundidad del abismo, la altura de la cima, que me conquiste la inmensidad de tu riqueza, de tu amor, de tu misericordia, de tu mirada. Y a veces las distancias cortas hacen que podamos acostumbrarnos a lo grande, como cuando te acercas a escasos centímetros de las Meninas de Velázquez o a escasos centímetros de la Piedad de Miguel Ángel, y en vez de las meninas acabas viendo unas manchas de colores, unas rugosidades, un lienzo incluso algo desgastado, y en vez de la Piedad lo que ves son las ondulaciones de una piedra con algunas manchas, con algunas estrías. Y te puede parecer que aquello es sin misterio, que es más pequeño, más banal, que es incluso controlable, predecible, imitable, que no es para tanto. Quizás por eso, Señor, tu Padre Dios educó primero al pueblo en las distancias grandes, para prepararlo para la distancia corta. Quizás por eso los judíos se escandalizaron, porque contigo, Jesús, en ti, se acortaban todas las distancias. Desde ti y en ti la distancia se ha hecho minúscula, Dios la ha recortado hasta límites insospechados. Ojalá la cercanía no me haga perder la capacidad de sorprenderme ante ti, Dios mío. La cercanía con la que te llamo Padre, no como un decir, sino como algo que es real, cierto. La cercanía con la que puedo recibirte en la comunión, con una distancia cortísima, mínima. La distancia con la que recibo tu perdón, a través de una palabra humana que escucho cerca, a través de mi palabra que escucha antes un oído humano. La cercanía con la que me escuchas y me hablas, y con la que intento escucharte y hablarte, a veces en una iglesia, a veces en el metro, o mientras hago footing, o mientras espero en la sala de visitas del dentista. Quiero agradecerte y te agradezco esas cercanías, Dios mío y Señor mío. Sobreponerme al vértigo de notar tu grandeza que quiere engrandecer mi vida y entrar en ella, y no acostumbrarme nunca a vivir a escasa distancia de lo más grande, de ti. Madre mía, María,
Qué cosa tan increíble es ser hijo del Dios de las cercanías. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.